Vamos a los 90. Esta es la más importante de las filósofas del género hasta el día de hoy. Judith Butler, de California. Ella publica en 1990 un libro titulado El género en disputa. Les voy a leer, una frase de ella misma en este libro que a mi juicio sintetiza muy bien su posición, su tesis. Ella dice, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo repito porque parece un trabalenguas. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo voy a explicar. Acá hay dos palabras importantes, sexo y género. ¿Qué es el sexo? El sexo remite a nuestra naturaleza sexual. El sexo son las variables biológicas de nuestra sexualidad. Por ejemplo, la genitalidad, los genitales. Por ejemplo, la configuración cromosómica, XX o XY. Por ejemplo, las características sexuales secundarias, la forma en que actúan las hormonas en un cuerpo, ¿sí? Todo lo que es naturaleza lo llamamos sexo. Todo lo que remite al aspecto cultural de nuestra sexualidad lo llamamos género. Lo repito, si el sexo es naturaleza, el género es cultura. Cuando hablamos de genitales, por ejemplo, ¿hablamos de sexo o de género? Sexo. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a decir, que las mujeres utilizan zapatos que a veces tienen tacones, ¿hablamos de sexo o de género? Cuando hablamos de que las mujeres se maquillan la cara, usamos género. Bien, para mí es muy importante que ustedes comprendan ahora que sexo y género en los 80 y 90 fueron separados. Se dijo, miren, dentro de la sexualidad hay aspectos naturales y hay aspectos culturales. ¿Por qué el hecho de que la mujer se maquille y el hombre no es algo cultural? Bueno, porque no está inscripto, vamos a decirlo así, en el ADN de la mujer que la mujer se va a maquillar. Son estrategias, y esto es muy importante, son estrategias para acentuar una diferencia que está previamente establecida por la naturaleza. Claro, con esto que yo les acabo de decir, uno puede empezar a pensar más complejamente esto, porque la naturaleza y la cultura no van por caminos separados. La naturaleza y la cultura se van cruzando en muchos puntos. Les voy a hacer una pregunta. El hecho de que la mujer, por ejemplo, en las sociedades, haya tenido un rol doméstico con los niños, criando a los niños, ¿es una cuestión de género o es una cuestión de sexo? ¿Es una cuestión de cultura o es una cuestión de naturaleza? Fíjense que hay poder. Claro, lo que nos dirían es algo de género, es una cuestión cultural. Pero si yo empiezo a ver las variables biológicas cómo han jugado con ese hecho y me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, de que en la mayor parte de la historia de la humanidad los trabajos requerían de mucha fuerza física. Mirá vos, no era tan fácil el hecho de que no, el hombre tiene un rol en la sociedad y es productor porque es el macho y es el patriarca, el patriarcado. Como si fuese esto un capricho, una invención, un artificio. Bueno, no, si yo empiezo a ver los trabajos históricos del hombre, me doy cuenta que el cuerpo del hombre está mejor equipado para eso y que no era una bendición meterse en una mina, por ejemplo. ¿No? Y cuando yo además analizo, por ejemplo, el embarazo, la menstruación, el hecho de amamantar, me empecé a encontrar con variables biológicas. Les cambio el ejemplo. La guerra, ¿es un hecho de género o es un hecho de sexo? Yo creo que podríamos decir lo mismo.
Es un rasgo cultural. ¿En qué medida? En que las guerras no son hechos animales, son hechos humanos. Un perro hace una guerra. No, un perro se puede pelear con otros perros, pero eso no es una guerra. Una guerra precisa ejércitos, estrategias, jerarquías, uniformes. Todos esos son datos culturales, ¿no? ¿Y por qué los hombres han ido históricamente a las guerras? ¿Porque ha habido un capricho cultural aislado de la naturaleza del hombre? No. Porque los hombres, por un lado, son más aptos para una guerra físicamente, y por otro lado, porque los hombres son reproductivamente menos valiosos que las mujeres. ¿Cuántos hijos puede tener una mujer por año? 1. ¿Cuántos hijos biológicamente puede tener un hombre por año? No sé. Esto no es una reivindicación de la poligamia, ¿sí? No. Estoy analizando el tema biológico. Claro. ¿Saben qué? Eso es un hecho muy importante para poder explicar por qué, por ejemplo, en un barco se dice mujeres y niños primero. Y eso es universal. Entonces, aspectos culturales y aspectos naturales han estado relacionados. Es muy difícil explicar nuestra... A ver, vamos a otro caso mucho más arbitrario. ¿Por qué las mujeres usan aretes y se maquillan, lo que decíamos recién? ¿Podría ser al revés en este caso? Sí. Pero ¿saben cuál es el hecho acá? La diferencia. Porque en la diferencia está la atracción. Entonces hay un sexo que se diferencia de una forma, el otro sexo se diferencia de otra manera, porque en la diferencia está la atracción, porque habitualmente a los hombres no les gustan las mujeres que parecen hombres y a las mujeres no les gustan los hombres que parecen mujeres. Entonces fíjense cómo siempre hay una vida que interactúa biológica y culturalmente. Ahora, esta gente ha hecho dos cosas. ¿Van entendiendo hasta ahora esto? Sí, bien. Esta gente ha hecho dos cosas. Primero, nos separó esa ecuación. Nos dijo, no, el sexo va por allá y el género va por acá y el género es independiente de cualquier dato natural. Eso ya fue una simplificación atroz. Pero después el segundo movimiento fue este. El sexo siempre fue género. ¿Qué significa eso? Nos olvidemos del sexo. Porque lo único importante en nuestra sexualidad es no la naturaleza, sino la cultura. Y la cultura, sin una base natural, se nos muestra como un mero capricho, como una mera artificialidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que somos productos artificiales. Somos construcciones artificiales de una cultura opresiva que a mí me ha hecho creer que yo soy un hombre, a ella la ha hecho creer que es una mujer, y para liberarnos de ese binarismo heteronormativo, todas estas palabritas raras están muy de moda hoy entre los chicos. O sea, estos no son inventos míos, son inventos de ellos, pero que hoy están en el lenguaje de todos los jóvenes, ¿sí? Repito, la cultura me ha sumergido a mí en un mundo de binarismo heteronormativo, tanto a ella como a mí, que nos oprime. Para liberarnos de eso, ¿saben qué tengo que hacer yo? Combatir contra esa cultura. Esa cultura es primordialmente cristiana. ¿Saben por qué se meten con ustedes? Por eso. Por eso. ¿Y qué tengo que hacer yo además de combatir a esa cultura? Tengo que combatir mi propio cuerpo. Porque mi cuerpo ha asumido una sexualidad binaria, ¿sí? Ha asumido que yo era un hombre natural y tengo que empezar a, digamos así, ¿por qué no mutilar mi cuerpo? ¿Qué es esto? ¿Qué es sino los procesos de hormonización? Las cirugías de reasignación de género. ¿Saben qué es eso? Es amputarte los genitales. Es eso. Ahora, fíjense que a la ayuda psicológica, a personas que evidentemente pueden tener el problema
de autopercibirse no conforme a la realidad, sino conforme a algo que no es real, ayudar psicológicamente a esa persona, en muchos países ya es un crimen. Ayudar psicológicamente a una persona que biológicamente es un hombre y que se autopercibe como una mujer, en muchos países es un crimen. Acá no sé si pasó. Está ahí. Ahora, mutilarle los genitales no es un crimen. Mutilarle los genitales es reasignarle el género. Supongamos que yo tengo un accidente y pierdo mis genitales. ¿Yo me convertí en una mujer por eso? No. Entonces, ¿por qué asumimos que existen las cirugías de cambio de sexo cuando en verdad hasta la última célula de nuestro cuerpo está sexuada? Tomando un cabello mío, ustedes pueden, analizándolo de una cierta manera, saber si ese cabello era parte de un hombre o de una mujer. ¿Sabían eso? Entonces, si hasta la última célula de mi cuerpo está sexuada, ¿por qué me dicen que reventando los genitales de una persona se puede cambiar el sexo? ¿No es una locura? Bueno, no, decir esto ya es un crimen en muchos lugares. Bien, vamos a avanzar. Les voy a resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora, que ha sido bastante, en una frase, ¿sí? ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de nuestra sexualidad su naturaleza para explicarla simplemente por la cultura. Desarraigan significa le quitan la raíz natural y nos dicen, no, tu sexualidad es un mero capricho cultural, deshacete de ello. ¿Por qué son anticientíficos? Bueno, miren, a ver, esto, explicarlo a veces parece hasta tonto, pero es necesario en este contexto. Sexualmente, ¿saben cuándo nos conformamos? Lo dije hace poquito, hace algunos minutos. Nos conformamos en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, en lo que se llama la singamia, donde aparece un nuevo individuo de la especie humana, normalmente con 46 cromosomas. Uno de esos cromosomas indica la pertenencia sexual. Es un código XX o XY, normalmente, que va a transmitir una serie de procesos que empiezan a configurar sexualmente ese ser humano mientras se desarrolla intrauterinamente. A tal punto que una mujer puede ir a un médico que con un ecógrafo, gracias a la ciencia más avanzada, le puede anticipar el sexo de su hijo. ¿Y qué le va a decir? Bueno, usted está esperando un niño o está esperando una niña. No va a decir está esperando un LGBT. Ahora se han, puesto X, ¿vieron? No. Ahora, en mi país, por ejemplo, hace un par de semanas, se legisló que ahora hay hombre, mujer y X. Entonces los padres podrán inscribir a sus hijos como X para que ellos puedan decidir libremente cuál es su sexo. Ahora, curioso, mientras la ciencia en verdad objetivamente ha encontrado genéticamente el momento preciso en el cual aparece nuestro sexo y cómo se configura nuestro sexo, nosotros que lo reconocemos somos los fundamentalistas. Nosotros somos los fanáticos religiosos. Y ellos que dicen que la sexualidad depende de mis fantasías, ellos son los cultores de la razón y la ciencia. Mentira. Mentira. Los místicos y los fundamentalistas son ellos. Solamente que tienen buena prensa. Ahora, Incluso si ustedes van a museos, por ejemplo el Museo Británico, se dan ustedes con una momia que tiene 4.000 años y te dice, esta momia era un hombre o esta momia era una mujer. Bueno, porque la ciencia también con ciertas formas ha encontrado la manera de determinar el sexo incluso de cuerpos que tienen 4.000 años de existencia. Y nosotros pensando que el sexo es algo que depende de mi forma de ver las cosas. Mentira. No es así.
Pero otra vez, los fundamentalistas, religiosos y fanáticos somos nosotros. Cuando en verdad la ciencia nos asiste a nosotros. La ciencia está de nuestro lado, no del lado de los que dicen que la sexualidad es una suerte de creencia arbitraria. Ahora, yo dije que esto, además de ser anticientífico, es profundamente autoritario. Y esto es muy importante. Yo no gastaría un segundo de mi vida dando estas conferencias y estoy seguro de que ustedes no gastarían un segundo de su vida escuchando estas conferencias si atrás de esto no se escondiera un proyecto autoritario. ¿Por qué yo no doy una conferencia sobre el tarot si el tarot también es anticientífico? No está respaldado por el método científico. ¿Saben lo que es el tarot, no? Adivinar el futuro y esas cosas. Bueno, ¿saben por qué ni yo estoy dando una conferencia sobre el tarot, ni ustedes están escuchando una conferencia sobre el tarot? Y bueno, porque el tarot, por lo menos hasta hoy, no ha armado un lobby que haya cooptado al Estado y que le haya puesto a la currícula de los niños, por ejemplo, en la materia del tarot, obligándoles a creer en el tarot. Contrariamente, los ideólogos del género sí que han armado un lobby político, han cooptado nuestros estados y han empezado a meterse con nuestra libertad. Y eso es lo que yo quisiera mostrarles ahora, cómo esto se va imponiendo. Ya hemos entendido cuáles son los orígenes de la ideología de género, qué es la ideología de género, y ahora vamos a ver algunas tácticas de imposición de la ideología de género. Miren, hace un rato hablábamos sobre las palabras. Fíjense qué importantes que son las palabras, que en este momento se está dando una guerra por el lenguaje.